escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La robótica social asistencial se enfoca en desarrollar robots capaces de interactuar con las personas y asistirlas en sus tareas cotidianas. Estos robots pueden ser de gran ayuda para personas mayores o con discapacidades, mejorando su calidad de vida. Además, estos robots pueden ser utilizados en ámbitos como la medicina o la educación, permitiendo una atención más personalizada y eficiente. Y de todo esto hablaremos con José Carlos Pulido. Él es el CEO fundador de InRobotics. José Carlos, bienvenido. Hola, buenas. Muchas gracias. Teníamos un poco de problemas con la conexión, todo perfecto. Todo bien ya. José Carlos, cuéntanos para empezar, ¿qué es InRobotics? Bueno, pues en primer lugar, agradeceros este espacio, ¿no? para poder darnos a conocer. InRobotics es una empresa, es un spin-off de la Universidad Carlos III de Madrid. Es una investigación que surge en 2014. Una investigación en la que además intentamos demostrar algo altamente disruptivo, ¿no? Cómo poder incluir la robótica social en los tratamientos de neurorehabilitación. Entonces, actualmente InRobotics como tal es una empresa, es una startup que nosotros hemos empujado, 3 emprendedores hemos emprendido, en la que desarrollamos soluciones de salud digital. En el área sanitaria, en el área, como ya digo, sanitaria, aplicando alta tecnología como la inteligencia artificial y la robótica social. José Carlos, explícanos un poco cómo pueden ayudar los robots sociales en las terapias, para que nuestros oyentes se hagan un poco a la idea. Sí, no hay problema. Sí, como comentaba un poco, por darle un poquito de contexto para ver de dónde sale todo esto, ¿no? Como ya comentaba, en 2014 surge una investigación donde queríamos demostrar como un robot humanoide, un robot que tiene, 2 brazos, 2 piernas, que tiene, digamos que intenta imitar esas habilidades sociales que tiene un ser humano y que interactúa con las personas, cómo este tipo de robots podían ayudar a mejorar la motivación en los pacientes que sufrían algún tipo de patología crónica y que necesitaban algún tipo de tratamiento de rehabilitación. Nosotros iniciamos estos primeros estudios, estos primeros pilotos con pacientes de pediatría, con parálisis cerebral, con niños, y vimos que efectivamente, más allá de lo que es el tratamiento que se le puede dar con estos robots, a través de actividades, a través de juegos que pueden hacer conjuntamente, más allá de todo esto, se producía además un vínculo emocional, un vínculo entre el paciente y el robot. Y todo esto además parte de una base científica con pacientes que sufrían autismo. En un primer nivel se trabajó más con el paciente que sufría autismo, que está muy interesado y muy enganchado en la tecnología y que lo utilizaban este tipo de robots para trabajar. Nosotros ampliamos el tipo de paciente, nos fuimos a pacientes crónicos que requirieran o que pudiesen requerir estos tipos de tratamientos y vimos que efectivamente también se conectaba muy bien con estos pacientes y para ellos es un compañero de terapia. Lo más importante aquí, para dejarlo claro, es que para ellos es un compañero más de terapia que les va a estar estimulando y que les va a estar ayudando proponiéndoles una serie de ejercicios, tanto en el ámbito físico como en el ámbito cognitivo. Además, para todo eso, supongo que para que haya una mejor integración, ¿no? Y una mejor colaboración, utilizáis el juego, ¿no? Como base de vuestras terapias. No, efectivamente. De hecho, nuestro principal objetivo es que el paciente, cuando va al hospital o al centro, en ningún momento piense o crea que está yendo a rehabilitar, ¿no? A hacer, o incluso que se sienta hasta evaluado o medido, ¿no? Sino que entre directamente en una sala donde esté Robic, que es nuestro robot, y que directamente a través de diferentes interacciones personalizadas y diferentes juegos y actividades ellos puedan recibir este tipo de terapia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y al mismo tiempo, además, no solamente utilizamos un robot, sino que utilizamos también sensores. Con lo cual, estos sensores, estas cámaras, nos van a ofrecer información, nos va a ayudar a capturar información del paciente
de los pacientes, con lo cual vamos también a registrar determinadas medidas y determinadas métricas que luego le va a permitir a un profesional poder posteriormente pues valorar a sus pacientes, ¿no? Cómo van progresando y cómo van evolucionando. ¿Dónde se puede usar Inrobix? Bueno, actualmente ya se está usando, ya es un producto comercial sí. en hospitales, pero bueno, por hablar un poco de nuestro objetivo, nuestro target, principalmente son hospitales, clínicas de rehabilitación, fundaciones, asociaciones. Podríamos incluso también hablar de residencias de la tercera edad, o sea, hemos extendido el uso de nuestra solución, no solamente a pediatría, como era en los inicios, sino que actualmente también se puede utilizar en residencias, centros de día, se está utilizando también. Al final es una plataforma bastante transversal que se puede aplicar, que se puede implementar en casi cualquier centro y puede ofrecer un servicio de rehabilitación innovador basado en robótica social. Vosotros utilizáis una aplicación que utilizan, supongo que tanto profesionales como familiares en este caso. Explícanos un poco cómo funciona o qué funcionalidades encontramos en esa aplicación. Sí. Pues muy bien, sí, efectivamente. A ver, por un lado, tenemos una aplicación que tiene cuyo objetivo es poder configurar una sesión. Cabe destacar que nuestra herramienta no puede ser utilizada sin la supervisión de un clínico. Claro. Es una plataforma que no va a sustituir al clínico, al contrario, lo que va a hacer es complementar su trabajo y le va a ofrecer un catálogo de actividades y de parámetros de configuración que va a poder permitir personalizar y adaptar la terapia a su paciente. Con lo cual, esta aplicación, en un primer lugar, le va a permitir al clínico hacer las prescripciones adaptadas a cada uno de sus pacientes, va a poder prescribir. Esa prescripción se carga dentro del perfil del paciente, esa configuración queda ahí almacenada en el perfil del paciente y luego cuando llegue el momento, si no es en ese momento o más tarde o posteriormente, el clínico puede ejecutar esa sesión, también le permite ejecutar esa sesión, con lo cual va a tener control sobre la sesión y luego, una vez finalizan esas sesiones, el clínico va a poder consultar los datos y registros de sesión. Va a poder ver que, por ejemplo, en el caso de terapias o actividades más centradas en lo motor, ¿no? En actividades más físicas, pues vamos a poder ver el rango articular del paciente. Vamos a poder ver, el rango articular me refiero a los ángulos que ha podido alcanzar el paciente de movimiento, ¿no? Vamos a poder ver, por ejemplo, su nivel de atención durante la sesión o vamos a poder ver su desviación de tronco, la aceleración de los movimientos, una serie de métricas y de parámetros e incluso si tiene también una pulsera de frecuencia cardíaca en ese momento la lleva, también capturamos la frecuencia cardíaca para ver si ha habido acondicionamiento, si el paciente verdaderamente ha estado entrenando lo que se esperaba o no. Entonces, este tipo de elementos se ofrecen también a los clínicos. Por un lado, esta sería la versión del clínico y luego, como comentaba, estas prescripciones, estas configuraciones se quedan almacenadas porque también el paciente podría ejecutarlas en el domicilio, ¿vale? Esto es un servicio, una extensión del servicio que además todavía no está disponible, pero lo estará en un par de meses aproximadamente, los próximos meses, en la cual los pacientes van a poder llevarse esas prescripciones al domicilio, pero en este caso no sería con el robot físico que he descrito anteriormente, sino con un avatar virtual, ¿vale? Con una representación virtual de este robot en una pantalla, en una televisión o en una tablet o en un móvil, en la cual el paciente pues se le va a hacer aquello que hace exactamente igual en la clínica, que podría estar haciendo en la clínica, lo va a poder hacer en su domicilio y va a poder continuar con esa rehabilitación. Nos comentabas al inicio de la entrevista que vosotros nacéis como una spin-off. Creo recordar que me has dicho en 2014. Bueno, en 2014 fue cuando iniciamos el proyecto de investigación y no fuimos empresa hasta 2020. Te quería preguntar por ese proceso, para conoceros un poquito mejor, ¿no? Desde que os surge la idea, que en 2014 empezáis a investigar, desde que os transformáis de spin-off a empresa, que a veces cuesta un poquito ese salto, pasar de la investigación al mundo comercial cuesta un poquito, ¿no? ¿Cómo nos describirías todo vuestro proceso? Bueno, en términos generales ha sido complicado, ha sido complejo. Yo diría que complejo principalmente ha tenido como todo, ¿no? Sus altos y sus bajos, ¿no?
Pero bueno, en 2014, desde luego que en ningún momento llegábamos a pensar que fuésemos a crear posteriormente una empresa. Eso en ningún caso, ¿no? A nosotros esto se nos ofreció como un proyecto de investigación, proyecto de plan nacional. Tanto mi socio, José Carlos González, como yo, queríamos hacer la tesis doctoral. Y conocimos al tercer socio, que es Fernando Fernández, que es profesor titular de la Universidad Carlos III. Le conocimos, nos ofreció simplemente trabajar en este proyecto de investigación. Y bueno, hicimos un desarrollo, un prototipo, y ese primer prototipo lo llevamos con los pacientes y fue la primera vez que tuvimos un contacto con pacientes y nos sorprendió. Yo creo que ese fue el momento en el que se sembró en nosotros una semilla, ¿no? Un germen bueno, ya sabemos lo que pasa, por desgracia, con la investigación en España. Muchos de los proyectos que son altamente interesantes, altamente disruptivos y superpotentes no se llevan a la práctica, no se llevan al mercado. Y sin embargo, esto parecía como que se nos generó en nosotros una conciencia social. Dijimos, esto es bueno, esto es bonito, y además hasta los pacientes nos lo dijeron, oye, por favor, que esto no se quede en un cajón, que esto promete, ¿no? Que esta tecnología puede ayudar mucho a las personas. Yo creo que en ese momento, en esa conciencia social, fue en el momento en el que nosotros decidimos seguir avanzando con este proyecto. Y al final, la inercia, nosotros nos fuimos presentando a diferentes programas de emprendimiento. Nos presentamos, en aquel momento se llamaba Youth, Santander, Youth, ahora es Explorer, quedamos terceros en la final nacional. Bueno, hubo una serie de acontecimientos que al final pues fueron derivando en que el camino era el camino era, pues bueno, hacer todo lo posible por llevar esta tecnología al mercado. Obviamente en este proceso nosotros tuvimos que hacer mucho más, conseguimos fondos. Yo creo que esto fue uno de los puntos clave también de un programa de Caixa, Caixa Validate, que está centrado en salud. Y estos fondos también nos permitieron hacer todo el proceso de transferencia de la tecnología, que este es un proceso que normalmente, pues bueno, lleva también su tiempo, porque bueno, hay que consensuar un poco dónde está la propiedad intelectual, qué parte, quién es el autor, quiénes son los autores, etcétera, etcétera. Y hay que dialogar con la universidad y con las universidades principalmente para cerrar un acuerdo que sea conveniente para todos, ¿no? Entonces, una vez ya consigues cerrar todos estos acuerdos y toda esta burocracia, entonces ya sí te puedes plantear finalmente tener una estructura de empresa bastante potente, que nosotros lo decimos siempre. Aparte del valor que puede aportar nuestra solución, uno de las grandes puntos fuertes que tiene nuestra empresa es la estructura que tenemos actualmente, estructura de spin-off. Tenemos una parte de la universidad, tenemos talento que sale directamente de la universidad, tenemos un equipo altamente cualificado, somos actualmente 3 doctores, más luego, pues bueno, todos los ingenieros que nos vienen directamente, que nos salen de la universidad desde el punto de vista tecnológico, y luego el equipo multidisciplinar también que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes puntos fuertes. Y efectivamente ha sido un camino duro, ha sido un camino complicado, pero bueno, poco a poco lo vamos viendo, ¿no? Lo vamos viendo hecho realidad y bueno, ya estamos en fase de comercialización, que eso es uno de los grandes puntos también. Ese podría ser lo que nos comentabas del equipo, vuestra parte diferencial, vuestro valor añadido frente a otras propuestas que nos podemos encontrar en el mercado. Bueno, yo creo que efectivamente la calidad del servicio es una de ellas. Nosotros apostamos por la calidad del servicio. En todo caso, los clientes que tenemos actualmente principalmente demuestran su satisfacción en el soporte, ¿no? y en el acompañamiento que les estamos dando. Al final tenemos que pensar que es una tecnología altamente disruptiva, vamos a decir, innovadora. Es verdad, puedo decir, que no tenemos unos competidores directos que hagan exactamente lo mismo que nosotros. Hay soluciones similares en otros ámbitos, aplicados a otros ámbitos, pero robots sociales aplicados en neurorehabilitación, estimulación física cognitiva, con lo que decimos con sensores que monitorizan a los pacientes, seguimiento de pacientes, etcétera. Es una solución muy completa, yo diría más un framework de trabajo, que la verdad es que hay poco. Y el hecho de que sea tan innovador hace que requiera por parte de los centros que se les acompañe en mayor medida, ¿no? Que se les guíe, ¿no? En muchos aspectos, porque tienen que aprender también, no solamente es darles una solución, dejársela, vendérsela y darle la espalda, no. Nosotros les acompañamos, les ayudamos a integrarnos y a fidelizarles, ¿no? A garantizar que efectivamente se está utilizando de la manera correcta
y acompañarles y a darles pues todo el feedback que ellos necesiten. Yo creo que esa es la parte que ellos más valoran de nosotros, aparte de que incluso si ellos están pensando en hacer algún tipo de publicación científica porque les interesa hacer con nuestra plataforma algún estudio, también les estamos acompañando con la ingeniería de datos. Todos estos aspectos yo creo que es algo que efectivamente que ellos valoran. ¿En cuántos centros estáis ya trabajando? Pues nosotros estamos aproximadamente en unos 5 centros, Ujú, ¿vale? Es verdad que hemos rotado por diferentes centros por toda España, ujú. ¿vale? Y tenemos ahora propuestas incluso internacionales bastante interesantes. Es verdad que como todo las cosas van despacio, más de lo que nos gustaría, pero sí que es verdad que vamos trabajando también en el ámbito internacional, porque yo creo que nuestro proyecto, desde el primer momento, éramos conscientes de Ujú. que teníamos ese carácter internacional, ¿no? Esos 5 centros que me comentas, ¿qué significa el número de pacientes? ¿Qué cantidad de pacientes estarían utilizando vuestra? Pues más o menos tendremos numerados más de 500 aproximadamente Ujú, usuarios que han podido ya utilizar nuestra herramienta ujú. aproximadamente, sí, en este tiempo. Mm. Inrobix ha recibido muchos premios, lo comentabas tú antes, ¿no? Que Ujú. habéis estado en varias convocatorias de premios. ¿Qué significa para vosotros todo este reconocimiento? Aparte del Mm. reconocimiento de un trabajo, de toda esa parte tecnológica e innovadora, ¿no? Para vosotros Mm. como personas, ¿qué ha significado todos estos premios? Bueno, yo creo que la principal motivación de hacer lo que estamos haciendo es el por qué lo estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo. Entonces, al final, que te reconozcan en este tipo de premios significa que, bueno, que algo estamos haciendo bien. Siempre lo decimos, algo estamos haciendo bien, porque la verdad es que en el emprendimiento es el camino de la incertidumbre, ¿no? Entonces, muchas Mm, veces, pues, no sabes si las decisiones son correctas, si deberías haber ido por allí o por aquí, ¿no? ujú, Sin embargo, que alguien de forma objetiva desde fuera te evalúe y te valore de esta manera es una forma de... Es un impulso para nosotros, no es gasolina, ¿no? Para nosotros. Pero por otro lado también una vez más, pues bueno, ver que efectivamente con nosotros hay gente que también se está preocupando por el impacto social. ujú, Somos una empresa de impacto social, somos una tecnología social, lo llamamos así, ¿no? Porque ujú. al final queremos que impacte en la sociedad, queremos hacer tecnología al servicio de la sociedad y creo que se nos valore también por eso, creo que es el punto más importante, ¿no? Y es también lo diferencial frente a otro tipo de soluciones que directamente ofrecen bueno, pues un entrenamiento básico o un servicio Ujú. diferente, ¿no? Y nosotros efectivamente queremos calar mucho más hondo, ¿no? Queremos entrar en las personas. Ujú. Porque si hablamos, José Carlos, si hablamos en general, ¿en qué momento dirías que se encuentra el desarrollo de esta tecnología, la robótica social asistencial en nuestro país? Bueno, a niveles generales, bueno, debo decir, es altamente reciente. O sea, la tecnología, la robótica social asistencial, este término bueno, se definió a principios de los 2000. Ujú, 2004, 2005, si no me equivoco, fueron las primeras referencias. Con lo cual, es una tecnología en general bastante inmadura, porque al final debemos entender que interactuar con el medio físico a través de ordenadores, porque al final un robot es un ordenador, en el fondo, sí, con motores y sensores, pero no deja de ser un ordenador, pero interactuar con el medio físico es un problema altamente complejo, altísimamente complejo. Entonces, a nivel tecnológico es muy complejo, o sea, nosotros cuando nos dicen, oye, ¿no podría hacer el robot esto o esto otro, además de lo que ya hace, ¿no? ujú, Pues decimos, bueno, puede parecer fácil, pero no lo es. O ujú, incluso a veces es imposible lo que me estás diciendo, ¿no? A día de hoy, al menos. Entonces, la tecnología es verdad que puedo decir que nosotros tenemos una de las soluciones más avanzadas, si no la solución más avanzada en este aspecto. Y de hecho, también, no lo he comentado, pero somos la primera plataforma certificada como un producto sanitario, ujú, basada en robótica ujú. social. O sea, Eso es- no hay robots sociales que tengan marcado CE como producto sanitario, ¿no? No hay ujú, soluciones de este tipo. En otros entornos se puede encontrar algo con la FDA en Estados Unidos y ujú, demás, pero en este sentido también hemos querido ser pioneros, ¿no? Por eso digo que estamos abriendo un camino y ujú, esto requiere mucho
mucha divulgación, Ujú, requiere muchos, no solamente es desarrollo, ¿no? Tenemos que hacer un poco de todo, vamos a decirlo así, ¿no? ujú. ¿Cómo se, Comunicar, sobre todo comunicar. sí, cómo se están adaptando, ¿no?, los profesionales del sector al uso de estas tecnologías? Bueno, pues hay un poco de todo. Yo creo que en general, bajo mi experiencia, cada centro, pues yo creo que más que con nuestra tecnología en general, yo hablaría con las tecnologías Ujú, emergentes o con las tecnologías innovadoras en este ámbito. Yo creo que cada centro pues tiene sus características propias o su carácter, vamos a decir. Hay centros con gran capacidad de innovación donde los profesionales efectivamente están no solamente cualificados, sino están muy mentalizados de que su día a día no es hacer terapia tradicional, ujú, sino es innovar, es utilizar tecnología de las que dispone el centro. Donde se produce mayor resistencia es en centros que a lo mejor están adoptando poco a poco estas nuevas tecnologías y puede haber un poquito más de resistencia por parte de los profesionales, ¿no? Que han estado durante 10 años aplicando terapias como ellos pues, bueno, han aprendido o han decidido o directamente han visto que era mejor para sus pacientes, pero es verdad que las nuevas, que a veces puede existir ese tipo de resistencia, ¿no? En cuanto a que tengo que cambiar mi día a día, tengo que cambiar mi forma de trabajar ujú, y ahora pues tengo que montar un cacharro o tengo que configurar un ordenador para que el paciente pueda meter su brazo ahí y tal. Y eso en ocasiones pues bueno, pues puede llegar a dificultar las adherencias. Al final estamos hablando de perfiles que no son técnicos, perfiles que no son tecnológicos en absoluto y al final pues bueno, hay que desarrollar también soluciones lo más usables posibles y lo más fáciles de usar y lo más rápidas, porque este tipo de profesionales, bueno, el sector de la salud van sin tiempo, o sea, hay que ujú. contar con esto, de que no tienen tiempo para nada. Pero bueno, en general, la aceptación es buena, es muy positiva. Debo reconocer que es bastante positiva, pero bueno, se encuentra de todo. Ujú. Me comentabas, José Carlos, que es una tecnología todavía inmadura, que hace poco tiempo que está funcionando, pero aquí en España es igual que en otros países, o vamos un poco rezagados, o en otros países estamos, por decirlo así, en el mismo nivel. Bueno, yo creo que más o menos, yo diría que más o menos en cuanto a tecnología, en cuanto a la madurez de la tecnología es muy similar. Yo creo que aquí alcanzamos, por el tipo de soluciones que tenemos aquí, tenemos soluciones no solo en España, incluso en Europa, altamente sofisticadas y cualificadas, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, el tipo de robots que nosotros utilizamos pues son robots desarrollados en Francia, aquí en Europa. O sea, no te tienes que ir a Japón o a Estados Unidos. O sea que al final es algo que está relativamente cerca, ¿no? En España hay grandes empresas también de robótica, hay grandes empresas de salud digital. Yo, bajo mi punto de vista, no considero que que sea muy diferente más allá. Es una cuestión incluso más a lo mejor de mentalidad o de cultura. Culturalmente, a la hora de adoptar, o sea, el problema es la adopción. Ya no tanto la tecnología como tal, la tecnología está desarrollada. La tecnología probablemente tengamos aquí las mismas capacidades que en otros países. Ujú, El problema es la capacidad de adoptarla. Y es verdad que en otros países hay mayor aceptación o mayor capacidad de adopción, ¿no? ujú. Nosotros, por ejemplo, hace no mucho estuvimos en una feria internacional de productos sanitarios y fue la primera vez que teníamos presencia internacional y realmente fue cuando vimos una enorme aceptación por parte vamos, de otros países internacionales. Por ejemplo, sin ir más lejos, pues en Asia, incluso Arabia Saudí y países de Ujú, este tipo, son países donde se demanda mucho este tipo de tecnología y donde su capacidad, obviamente las capacidades pueden ser más altas para adquirirlas en ese sentido, pero sí que tienen una mentalidad probablemente más abierta, ¿no? Para poder introducir o incorporar este tipo de tecnologías. Depende mucho, yo creo que hay una cuestión cultural que no ujú. solamente se aplica a lo mejor a nuestra solución específicamente, sino también a otro tipo de soluciones similares.
José Carlos, ya para ir finalizando y centrándonos en Inrobix, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? Ya nos has ido apuntando cositas, pero para centrarnos en vuestros objetivos, ¿cuáles serían? Bueno, a ver, nosotros, una de las principales cuestiones, nosotros relativamente hace unos meses, en junio de 2022, nosotros cerramos nuestra primera ronda de 350.000 euros, ¿vale? Con un fondo de inversión y con Capital Cell. Entonces, a partir de entonces, nuestros objetivos se centraron mucho en la fase de comercialización, ¿vale? Con lo cual, uno de los principales objetivos que tenemos actualmente es consolidar el mercado, o sea, consolidar nuestro producto en el mercado español en un primer momento y, obviamente, empezar a tener esos contactos y esas primeras implantaciones en países internacionales, sobre todo donde nos están surgiendo estas oportunidades, ¿no?, que estamos viendo, ¿no? Esto, por un lado, queremos tener presencia, queremos ser un referente en el área de la rehabilitación basada en robótica social, basada en este tipo de soluciones que estimulan a los pacientes, ¿no? Queremos que Inrobix sea conocido, mejorar nuestro posicionamiento, ¿no?, y nuestra marca. Y algo muy, muy importante para nosotros es la implantación de este servicio, la extensión de este servicio que hemos comentado, del home, ¿no?, de este servicio domiciliario donde los usuarios puedan continuar con la rehabilitación en casa. Esto para nosotros es clave, que los usuarios es donde se va a ver todo el valor que puede aportar Inrobix y el sistema de Inrobix, ¿no? Y ahora sí, ya para finalizar, para aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran más información o directamente contactar con vosotros, déjanos una página donde os encuentren con facilidad. Bueno, nos podéis encontrar en inrobix.com o incluso nos podéis escribir un correo a info@inrobix.com y ahí pues estaremos encantados de responder cualquier sugerencia o petición que tengáis. Pues José Carlos, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para contarnos, ¿no?, cómo las nuevas tecnologías están cambiando el sector de la rehabilitación. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un saludo, adiós. Un saludo, hasta luego. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.